Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Para usted, ¿cuáles son los momentos más importantes, los sucesos que vamos a recordar de este 2022 que está a punto de fenecer? Le quiero recordar que venimos de una pandemia que ha dejado centenas de seres humanos muertos, ha dejado dolor, tragedia. Y no se diga la inflación galopante, no únicamente en México, sino en todo el planeta. Esta cadena de suministros que se ha roto, pero sobre todo la polarización entre mexicanos, entre hermanos mexicanos, unos que están a favor de y otros en contra de. Las marchas, unas a favor del INE y otras a favor del presidente de la República, estas iniciativas de reforma constitucional que pasaron y otras también con calzador. ¿Usted qué opina? A partir de este momento, la cuenta Twitter @GustavoRentería para que participe y no se quede callado. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Algunos televidentes, a quien saludo con afecto y respeto a todos ustedes, dicen que la inauguración del Felipe Ángeles, otros que el Mundial, imagínense ya esto ya muy cercano a nuestros días, otras personas hablan de la revocación de mandato, ¿se acuerda? Este ejercicio, esta consulta muy polémica. La muerte de Devani Escobar, dicen algunos que ha marcado un resurgimiento de la sociedad. Alguien me comentó ahí, por fin se murió Luis Echeverría. Bueno, yo no le deseo el mal a nadie, pero dice, por fin se murió este personaje triste de la historia patria. ¿A usted qué momento le ha marcado del 2022 que está a punto de fenecer? Pero sobre todo también a tu equipo, ese equipo que tú conservas siempre. Eso habla de tu lealtad y de tu profesionalismo. A todos lo mejor y sobre todo mucha salud, que ahora tenerla ya es verdaderamente un tesoro. Efectivamente, querida amiga. A ver, Manu, y tú en tu libreta, ahora ya eres muy digital, pero pues, la libreta y andas todos los días con el teléfono y en la cámara, ¿qué consideras que te ha simbrado informativamente hablando? Y esto es complicado decirlo, llevas muchos años en esto, pero ¿qué te ha simbrado informativamente en el 22? Yo creo que la 4T y su polarización es algo que no habíamos visto nunca en este país, y yo te quiero hablar desde el punto de vista legislativo. Se vanaglorian, hablan de que es un presidente muy bien posicionado, no tiene los números de ninguno de sus antecesores para este cuarto año de gobierno. Ya muchos habían perdido muy por debajo del 50% de aprobación. Él rebasa en mucho estos límites, pero ningún presidente había tenido rechazadas 2 reformas constitucionales en un mismo año legislativo. Te estoy hablando de la reforma eléctrica, abril 2022, y te estoy hablando apenas en noviembre de la reforma electoral. Las dos empiezan con E. Y ahí es donde no entiendo por qué minimizar o por qué insistir, si no estamos muchos de acuerdo con este gobierno, ¿por qué seguimos minimizando a la oposición que sí ha logrado estas cosas? Que sí ha logrado, uno, parar, frenar estas cosas que sí nos hubieran traído económicamente mucho daño, y 2, ha logrado unir a los que no estamos de acuerdo con este gobierno, incluso a los gremios. Yo considero que nunca como hoy los medios de comunicación o los que trabajamos para los medios de comunicación estamos ciertos en una cosa, en la necesidad de la unidad. Los periodistas acabamos de tener nuestro congreso, la primera edición en Chiapas, la segunda aquí en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, y nunca se había dado esta unión por el número de muertes de colegas periodistas que estamos teniendo. Hoy este gobierno nos lleva a unirnos, pero este grupo de unidos, este grupo de la sociedad civil que salió a marchar y que creo que también fue histórico y que originó que un gobierno que tiene tanta aprobación salga a marchar. Se habla de marchas y el presidente que tenemos es especialista en ellas, en bloquear reforma, y todo el mundo se preguntaba ¿por qué un presidente marchar? Pues si no está en contra de su propio gobierno, o ¿por qué legitimarse con una marcha que no la necesita?
Entonces, esta polarización ha llevado, creo yo, a la unidad que solamente un sismo había provocado. Y fíjate, esta polarización que se ve en redes sociales, ¿no? Esta polarización que se ve en la cantina, en la familia, en el compañero de escritorio, si es que trabajas en una oficina, en un corporativo o en la fábrica, ¿no? Estás en una línea de producción y te peleas con el de al lado. Y que en el aparato legislativo, entiendas el Senado y la Cámara de Diputados y los 32 congresos, es una caja de resonancia. O sea, están a punto de los golpes, están mentándose la madre constantemente. Si yo soy del grupo mayoritario, no te hago caso, te ninguneo. Y esto, pues, no deja nada bueno. Yo recuerdo cómo se cabildeaba, cómo convencías, cómo encontrabas a diputados, senadores, comiendo, convenciendo, y aquí no, aquí es el que más fuerza imprima, el que más fuerte clave el puñal y el que más duro sea con sus palabras, muchas veces que hieren más que un golpe, ¿no, querida Maru? Sí, y creo que tampoco habíamos visto los excesos que en este año se han tenido, los excesos en tribuna. Y lo mismo, esos excesos en tribuna llevan a la unidad que no te hubieras imaginado nunca de PRI, PAN, PRD. Una ruptura, sí, por una reforma a la Guardia Nacional que provocó el PRI y que eso estuvo a punto de no hablarse de alianzas, pero la reforma electoral vino a componer todo lo demás y la reforma electoral une de nuevo a PRI, PAN, PRD, ya se están sentando, ya se están firmando las cosas para que por lo menos en el Estado de México y en Coahuila vayan juntos y para que se camine en el 2024. No hay otra forma, Gustavo, si no es con la unión de la oposición de eliminar este movimiento de la cuarta transformación de nuestro país. Y no sé si te pase que todo cae para bien o para mal en esta discusión. O sea, estás hablando del tema energético y caes en López Obrador y la población. Estás hablando de la inflación y para bien o para mal caes en el tema de la polarización de la 4T y los que no son 4T. Estás hablando del aeropuerto, estás hablando de las marchas, estás hablando de la pandemia, del narcotraficante Rafael Caro Quintero, de la pandemia. Todo redunda para bien o para mal en aterrizar en este asunto. Y no únicamente, repito, una charla familiar de cantina, de fábrica, de oficina, sino en los noticiarios a los cuales tú sirves como reportera de Grupo Fórmula. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Yo creo que esta polarización nos ha llevado incluso a ver un asunto también de depresión, que casi pocos se están ocupando de ello, ¿no? Sí. La gente, contrario a lo que era el lema de la cuarta transformación o de este presidente que era la esperanza, está perdiendo eso, Gustavo, en todas partes del país, la esperanza. No importa a qué nivel, te hablo de universidades públicas que ya no tienen recursos, te hablo de que ni siquiera hay lugares para las convocatorias. Hoy se ha reducido, en lugar de ampliarla, porque cada vez son más jóvenes los que egresan de la media superior, la plantilla para los lugares que se ocupan en cualquier universidad pública se tiene que reducir porque no están los recursos. No hay esperanza para que tengas un IMSS como el de hace 20 años, con camas, con inyecciones, con medicinas de sobra, ¿no? Y ahora lo tienes que comprar desde el punto de vista privado. Habemos quienes lo tenemos para pagarlo, pero hay quienes no tienen para pagarlo. ¿Cuántas empresas, sí, por la pandemia quebraron, pero cuántos que eran microempresarios hoy están en la fila del desempleo y pues no dudo que también en la fila de la pobreza, cuando eran microempresarios, porque ya no se pudieron volver a levantar restaurantes, que no les daba para poner todas las condiciones que el COVID exigía, y después del COVID pues tampoco les daba para volverse a levantar. Oye, Maru, ha sido noticia y consideras que debemos de destacarlo, la vida de Peña Nieto en España, es decir, que consigue la visa, que ya se cambió, que si viene a la boda de la hija, o eso ya queda en el tema de las revistas del corazón. Pues yo creo que ya queda en las revistas del corazón porque el bajo perfil ha ido cada vez mucho más olvidado, ¿no? De lo que es la figura, y creo que al principio de este gobierno era la exigencia, ¿no? Que se llevara a todo lo que representara ese régimen a la cárcel. Conforme está pasando y vemos que ningún sector avanza,
la huelga de Notimex, la más grande, la más larga de un medio de comunicación del Estado de América Latina y en el mundo. Ahora vemos que pues estábamos mejor cuando pensábamos que estábamos peor. Muy bien, pues Maru, te mando un beso respetuoso, te deseo a ti y a todos los tuyos que todo vaya muy bien, que sea el mejor año de tu vida. Y a finales del 23 te voy a recomendar y desear lo mismo para el 24. Te quiero mucho. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias, es Maru Rojas, una incansable reportera de Grupo Fórmula, compañera, amiga, que pues desde su óptica, ella ahora cubre la fuente legislativa, pero está día a día en este asunto de la comunicación. Un beso a Maru y regreso. Para usted, ¿cuál es el suceso, el dato informativo, el momento histórico del 22 que está a punto de concluir? Dígamelo a través de @GustavoRentería. Regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Normalidad, ¿no? Sin embargo, ya mucho más laxa. Las filtraciones que hace Laida acerca de Alito. Sí, los martes del Jaguar, ¿verdad? Bueno, imagínate, o sea, eso fue la puntilla al PRI, ¿no? La contratación de los médicos cubanos, una gran noticia en su momento, y hubo quejas y mentiras, muchas noticias falsas acerca de este asunto. Bueno, todas las empresas que salieron de la Bolsa Mexicana de Valores, Banco Santander, Aeroméxico, Sanborns, Monex. Luego el 5 de junio hubieron elecciones en 6 estados, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. También el arresto de Caro Quintero y los dos accidentes nuevamente, ¿no? El del Black Hawk y el otro de los dos de la Secretaría de Marina, el arresto de Jesús Murillo Caram. Caramba, ese es un dato muy interesante. El de Murillo Caram, ex procurador de Peña Nieto por el caso de los 43, ex gobernador del estado de Hidalgo. Luego, sí. El decreto de militarización de la Guardia Nacional, algo por lo que yo pues luché desde hace muchos años, ¿no? Que falta un paso, ¿no? Yo digo el mando único. Suena muy fuerte, pero bueno, el problema que tenemos es muy fuerte. El hackeo a Sedena. Guacamaya Leaks, ¿no? Tremendo, y además ahí se descubre que el presidente no había tenido COVID y que no sé qué, en fin, ¿no? La marcha está en apoyo al INE, que muchos ciudadanos pensaron que había sido organizado por la ciudadanía, cuando fue organizado por PRI, PAN y PRD. Ellos son claramente quienes organizaron esto, y que el INE pues sí necesita ciertas modificaciones, ¿no? Y luego la innecesaria marcha de Andrés Manuel López Obrador del domingo pasado, la cual, bueno, hubo muchísima gente, muchísima más que la otra, pero el presidente no tiene necesidad de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y muertes, pues bueno, muertes de artistas, en fin, pero muere el general Clemente Ricardo Vega García, aquel con el que yo tuve un enfrentamiento cuando Fox y cuando hicimos la Marcha Blanca, ¿no? Que en estas marchas, ¿no? ¿Cuántos fueron, no? Y Martí Batres, bueno, pues decía que 12,000, y después los de Frena bien enojados que porque le habían organizado los partidos políticos, y no sé quién dijo que 640,000, ¿no? En aquella Marcha Blanca fuimos 2 millones de personas, ¿no? La muerte de Luis Echeverría, Rosario Ibarra de Piedra, todo un ícono de la lucha, ¿no? Como se quiera ver. Y de un gran empresario, Alberto Ayeres. Ganadero, por cierto. A ver, yo quiero detenerme en este fenómeno de Martes del Jaguar. Me refiero a la gobernadora Laida Sansores, que para muchos es cómo se pinta el cabello, cómo tiene los labios, su vestimenta, que baila el día de su informe. A ver, es poco tradicional de la política mexicana, ¿no? Y revela audios, entiendo que hackearon el teléfono de Alito Moreno, y revela audios que, caramba, vienen a confirmar muchas cosas, pero viola flagrantemente la ley. Lo van a desaforar, pronosticamos, lo van a meter al bote y se acaba el PRI. Ah, no, pero después negocia con el gobierno y ahora resulta que hasta vota, ¿no? Convence a todos para que
el señor apoye la extensión de los militares en asuntos de seguridad. ¿Cómo ves esto? Creo que es un asunto, porque algunos dicen traidor, es peor que Santana. He visto cómo le fue en la marcha, ¿no? Se fue a tomar un cafecito allá a Reforma y híjole, lo digo con mucho cuidado. Sé que estoy en un medio de comunicación público y es heterogéneo, pero le podría haber ido peor, o sea, le podría haber dado un golpe, ¿no? O sea, nada más le dijeron traidor y le salió barato. ¿Qué opinas de esto, mi querido Fernando? Porque hoy por hoy no sabemos si el PRI está con el presidente o el PRI únicamente le hace el juego al presidente. ¿Qué opinas, Fernando? El PRI le tiene pavor al presidente, ¿no? Y le tiene pavor a todas las cosas que la gente del presidente, de manera ilegal, como es el caso de Laida Sansores, gobernadora de Campeche, ¿no? De las cosas que de manera ilegal se sacaron de los celulares, en fin, ¿no? Los hackeos son ilegales, nadie pone atención a eso, todo el mundo se va con la finta, Alito es el malo, sí es el malo, pero no quiere decir que quien lo haya hackeado es la buena, ¿no? Y no es el único hackeo, hay muchos que no han salido a la luz, y evidentemente, pues todo eso son peones de la política nacional, ¿no? Ahora, Fernando, ¿tú crees que de verdad el PRI esté contra el presidente en la reforma electoral? ¿O les van a hacer, decían en mi tierra y en mi pueblo, le van a hacer manita de puerco al PRI y ahora resulta que sí pueden transformar al INE con los votos del PRI, que son los que le hacen falta al presidente? Sí, yo creo que sí, pues manita de puerco no, yo creo que más bien, tomaron una postura y después tomaron una postura diferente, ¿no? Pues como siempre eso. Mira, el tema del INE, y es lo que mucha de la gente... Bueno, o en palabras más llanas y concretas, lo amenazaron de que si no jalaba, le quitaban el fuero y lo metían al bote, ¿no? Para ser claros. Pues es que no es ni siquiera necesario la amenaza, o sea, pues ya la espada de Damocles está ahí, ¿no? Entonces, pues ya con el puro miedo basta, ¿no? No hay más amenazas. Mira, este tema del INE, la gente no se ha dado cuenta que empezamos con consejeros ciudadanos y terminamos con representantes de partidos, ¿no? Y que el INE llegó a tomar, bueno, cuando era IFE, en manos de Luis Carlos Ugalde, llegó a tomar partido con el fraude de Calderón a López Obrador, haya sido como haya sido, dijo en ese momento el presidente Calderón. Entonces, bueno, sí necesita un cambio, necesita una revitalización, necesita democratizarse, necesita revisarse, que los ciudadanos podamos tener una mayor injerencia en ello, y no solamente que tenga injerencia en ello los partidos políticos, ya tienen sus representaciones mediante los partidos en diferentes instancias, ¿no? Me parece que es sobresaturarnos. A ver, Fer, dijiste tú cuando enumeraste magistralmente muchos sucesos que van a marcar el 22, que no era necesario que López Obrador saliera a hacer una marcha, pero mostró su músculo electoral y eso tiene asustadísimos a muchos. O sea, ahora, así como yo critiqué a los cercanos a López Obrador, como a Martí Batres, que negaban la fuerza ciudadana, fue impactante ver a tanta gente en la calle vestida de blanco y rosa. Sí, pero hay que recordar que fueron engañados. A ver, igual que este domingo fueron acarreados. Hoy negar que tiene una fuerza, esas imágenes de ver al presidente empujándolo y cuidado, o sea, tú entiendes de temas de seguridad, hasta la vulnerabilidad presidencial, pero ver esa cercanía con la gente, híjole, le llama la atención a cualquiera. Mira, sí, yo te puedo decir que yo estuve, la vi, no me la contaron, ¿no? Después leí reseñas, en fin, lo que tú quieras, pero sí había un cerco de seguridad importante alrededor del presidente. Lo que pasa es que sumamente discreto. Sin embargo, efectivamente la gente se puede acercar al presidente con relativa facilidad. Al presidente eso le gusta. Y efectivamente se siente cuidado por el pueblo, ¿no? Es un riesgo altísimo, sí. Y lo comentamos tú y yo aquí a principio del sexenio, ¿no?
Es decir, esto de que no haya Estado Mayor Presidencial, hombre, bueno, me parece bien, creo que un exceso, está bien, aunque no ha desaparecido, por cierto, pero no puede estar con una seguridad tan baja, ¿no? Porque eso pone por el bien de todos, por el bien de al todos. país Pasa, entero. pasa algo y nos lleva a la fregada, ¿no? Exacto. Otro de los temas que tienen que ver con esto es el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Qué bueno que por fin empieza a haber un poco de orden en esto y se atreven a hacer ciertas cosas. Ahora, yo no digo, repito aquella frase que acuñé y que después se hizo muy famosa, ¿no? De más inteligencia y menos balas. No estoy de acuerdo con abrazos y no balazos, ¿no? Sí estoy de acuerdo con la política social que inhibe y va a inhibir en 20 años, que hasta dentro de 20 años lo vamos a lograr. Y la bronca es que matan ahorita, allá afuera en la calle. Exactamente. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, este tema de la militarización de la Guardia Nacional, a mí me parece bien, creo que quedó un poco coja. Yo hubiera hecho el mando único, porque el problema más grave, sí, la Policía Federal, yo un tiempo estuve metido en estos temas, la Policía Federal daba muchos problemas a muchas cosas, ¿no? Mucha corrupción, también la hay, no hay que negarlo en la Guardia Nacional, pero es diferente, Gustavo. El mando único nos quitaría el mayor problema que tenemos en seguridad, que son la policía del Estado y las policías municipales, ¿no? Son de los varios temas, ¿no? Muy bien. Oye, Fernando, pues aprecio mucho que las hayas enumerado aquí. Gracias por tu tiempo. Y una vez más te deseo lo mejor para el 23. Te mando un abrazo con mucho cariño. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Fernando Schute Elguero. Regresamos. No se vaya. Prohibido cambiarme. Buenas tardes, noches. Libertas. Periodismo por un México nuevo. Con Gustavo Rentería. Estás viendo Libertas. Periodismo por un México nuevo. Lunes a viernes. Ahora la voz informativa también es imagen. De lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana. AMX Radio. AMX Radio con Acela Contreras. Lunes a viernes, 8:30 horas. Por AMX Noticias. Martes. Gracias de verdad por sus múltiples mensajes a través de @Gustavo Rentería, que si la muerte de Echeverría, que si la compra de Deer Park, que si la detención del señor Murillo Karam, quien fuera procurador de justicia o general de la República con Peña Nieto, fiscal pues, que si las marchas, que si la polarización, que si la detención en el muro legislativo con 2 reformas constitucionales que ha enviado el presidente de la República. ¿Usted cuál cree que son los sucesos más importantes en este 22 que está a punto de acabar? Saludo con afecto y respeto a Héctor Herrera. Usted ya no le tengo que explicar quién es él, lo conoce perfectamente. Y te saludo con afecto, Héctor. Gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás, mi querido Gus? Como siempre, te aprecio que tenemos en este espacio. A ver, para ti, ¿cuáles son los sucesos que vale la pena pues detenernos a analizar? ¿Cuáles son las notas que han sembrado la redacción ahí en los medios que trabajas? Mira, yo creo que yo te ofrecería una visión global, es decir, más que sucesos específicos, porque tiene que ver precisamente con esto que te voy a contar. Desde el aspecto internacional, yo creo que no podríamos dejar de lado todo lo concerniente a lo que hemos seguido viviendo con la pandemia. Porque incluso en estos momentos China, hay manifestaciones incluso, cosa que no había sucedido en estos 2 últimos años y medio, de que hay gente que está ya harta de las medidas que se han ido tomando y también de que el virus sigue vigente. Esto tiene que ver, por supuesto, a nivel global con los temas de salud y paso al otro, que es el tema de la economía. Con la emergencia de esta guerra que estamos viendo en Europa, de Rusia, Ucrania, indudablemente ha tenido un impacto en la economía. Es decir, si estamos hablando de inflaciones, yo te hablaría de lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico, sería
la inflación a nivel mundial y a escala países que nunca habían registrado este fenómeno. Te hablo de Alemania, te hablo de Japón, de Estados Unidos, de países que habían tenido economías muy estables y que hoy sus sociedades están viviendo inflaciones mayores incluso que México. Nosotros digamos que este 8% es casi como de risa, ¿no? Que no lo claro, es. Comparado con el Líbano, por ejemplo. Exactamente. Ahora, y también algo interesante, es un fenómeno mundial porque muchas veces nos acostumbramos los reporteros y los ciudadanos a sufrir inflaciones y devaluaciones y problemas económicos locales, ¿no? Maldito Echeverría, maldito López Portillo, ya ni la muelas Miguel de la Madrid, ya ni la friegas Salinas, Cedillo, ¿te acuerdas? Es decir, ahora es un tema que está fuera de las manos de nuestro gobierno, si me permites así. No estoy diciendo que no tenga ninguna culpa el gobierno, ¿eh? Por favor, sí, no me claro. malinterpreten. Lo que quiero decir es que es un tema exportado y que todo el mundo está igual. Sí, ¿no? Y además tendríamos que analizar, digamos, con más tiempo, el tema de cómo se ha manejado cada economía. Porque afortunadamente, y digo afortunadamente, porque en México, que hemos sufrido de crisis, yo creo que nuestra generación, tú bien lo sabes, mi querido Gustavo, somos hijos de la crisis. O sea, estamos acostumbrados a vivir en aprietes el cinturón, que ya las cosas subieron, y que hoy veamos inflaciones que están en el 8 y tantos, el presidente lo decía en estos días. O sea, con el manejo económico, por lo que tú quieras, pues ahí la llevamos. O sea, yo no estoy diciendo que estamos del otro lado, pero estamos estables de alguna manera. Y de ahí me salto al otro gran rubro, que de ahí podríamos desencadenar pues muchos eventos específicos. A nivel global o a nivel local ya México, esta confrontación ideológica política entre el gobierno del presidente López Obrador, la gestión de este movimiento de la Cuarta Transformación y la oposición, en la que se dan cita, bueno, pues ya sabemos, figuras empresariales y pues 3 de los partidos que hay todavía existen, PRI, PAN, PRD, el PAN un poco más, con una mayor fuerza, pues yo creo que más que ideológica, que de presencia territorial, pero que sigue siendo importante y que al final esto nos desencadena en eventos como las marchas, que son recientemente, digamos, eventos muy específicos, ¿no? Esto lo llamarías polarización política, ¿no? Sí, obviamente. Y además porque discursivamente el presidente abona, porque le está resultando productivo, abona a minimizar, a señalar, porque está ejerciendo poder. Y yo creo que aquí el problema no es del presidente, quiero ser claro y en esto. Yo creo a los que les ha faltado cabeza, primero, para generar liderazgos y generar un discurso no reactivo a lo que dice el presidente, sino un discurso que genere expectativas en la población, pues es la oposición. O sea, muy bien, qué bueno que salgan a marchar, qué bueno que ganen las calles, porque de eso se trata. Yo creo que todos queremos una oposición fuerte, no queremos como un López Portillo, ¿no? Que incluso tuvo que hacer ahí una reforma para que los partidos que estaban pues ahí medio escondidos salieran a la palestra. Hoy no, porque son fuertes. Es más, el PAN, el PRI todavía con sus ahí esquelas tiene fortaleza, el PRD pues un poco menos, Movimiento Ciudadano más presente todavía. Hay una oposición, pero no una oposición que le haga realmente contrapropuestas al presidente. Y después de lo que acabamos de ver en esta marcha, que vamos, yo siendo franco, no sé cómo puedes acarrear a todas las personas que salieron a las calles. Sí hubo acarreo, eso no lo dudamos, yo creo que nadie lo duda. Pero ¿es posible acarrear a 500,000 de personas, por ejemplo? Híjole, a mí me parece claro. Y hablando de que la oposición nomás no puede con López Obrador, se ve en las urnas, ¿no? Tuvimos una elección en este año y nos damos cuenta que sigue ganando López Obrador elecciones. Voy a citar el ejemplo de Tamaulipas, sacan Acción Nacional, ¿no? Claro, en Aguascalientes ratifica su triunfo Aguascalientes, pero en muchas entidades pues van eliminando a lo que restaba de la oposición. Durango, bueno, gana el PRI,
en una alianza, ratifican, pero en otras entidades la fuerza electoral de Morena es bárbaro, como por ejemplo el estado de Oaxaca, por citar un ejemplo. No puse 2 y 2. Sí, claro, no, y además me voy a adelantar, o sea, yo creo, porque no es que yo lo diga, sino el escenario político que estamos viendo a 2 años es que Morena seguramente va a ganar en el 2024. Lo acaba hoy, hace unos días, JP Morgan, esta pues, gran empresa de análisis económico en el mundo, está adelantando de alguna manera. Yo coincido. Aquí el problema va a ser un poco como esta frase, ¿no? De que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Y si hubiera un movimiento abierto de oposición, tendría que salir de Morena o va a salir de Morena. El primero será Monreal, no sabemos si Ebrard o no. ¿A poco ves a un Monreal enojado que se salga? O a un Marcelo Ebrard que ayer pues aguantó un ratito de la marcha, pero pues no le gusta mucho, ¿no? Es decir, eso de que Erubiel Ávila se iba a salir del Estado de México y entonces le ganaba con el PRD, ¿te acuerdas? Con el PRD la elección a Peña Nieto. A él sí le funcionó, ahora en Morena, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no me aventuraría a hacerlo, mi querido Gus. O sea, ponte en el papel. Yo he escuchado a la gente de Marcelo Ebrard y ellos me han dicho que para ellos no hay plan B. Es decir, el plan B no es salir de Morena. Pero ¿qué tanto sería el cálculo político, digamos, pues ya lo estamos preparando después del Estado de México, que es el gran siguiente evento electoral del país para la oposición y para el gobierno. Después de ahí, hoy ya se están calentando y vemos que son 3, ¿no? Nada más. Pero en ese momento yo creo que Ebrard está esperando cuál sería su beneficio o factor de riesgo si decidiera, digamos, romper con su propio partido e incluso con un presidente que está en su pleno poder y político y social, ¿eh? O sea, yo ahí sí, híjole, yo siendo Ebrard yo pensaría, francamente. Muy bien, mi querido Héctor, te mando un abrazo fuerte y gusto de saludarte. Gracias por participar. Gracias, mi querido Gus, te mando un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, bye. Regresamos, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, cerramos con broche de oro este programa, el cual pues ha garantizado una gran participación, porque los temas son polémicos, ¿no? Intentar entre todos descubrir cuáles son los sucesos que han marcado este año 2022 tan convulso, tan complejo. Desde el punto de vista informativo, pues los tenemos anotados en una libreta, los vivimos, los dimos a conocer frente al micrófono, frente a las cámaras, pero pues hay distintas opiniones. Y alguien quien está todos los días en los medios y sobre todo ha logrado esta transformación desde que iba a reportear en Europa y la operadora te conectaba, Eduardo, ahora poder hacer un FaceTime, ¿no? Como lo permiten las nuevas tecnologías. Somos una generación privilegiada desde ese punto de vista, que estás todos los días dando información en redes, pudiste lograr esta transición mediática. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son los sucesos que van a marcar este año que está feneciendo, querido Eduardo? Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, Gustavo, y gracias por invitarme. Fíjate que efectivamente antes era por teléfono, hacías un control remoto. Hoy llevas tu laptop y te conectas por el internet y como así, por Zoom o cualquier otra plataforma y haces tus programas. Recientemente estuve casi un mes fuera y con excepción de 2 días seguí haciendo el programa, aunque hubiera una diferencial de 7 u 8 horas respecto a la Central de México. Ahora, ¿cuál es la noticia creo que más importante de este año? Es bien difícil decir cuál, porque vivimos en un mundo en donde todos los días la noticia es más importante. Y al día siguiente ya nadie se acuerda de ella. Ahí está el problema. Estamos viviendo una época en donde la información está tan acelerada que lo que hoy es noticia, mañana ya nadie se acuerda. Creo que la noticia que más nos afecta a todos alrededor del mundo, perdón, es obviamente la invasión rusa a Ucrania. La invasión rusa a Ucrania vino a desbalancear todo lo que teníamos como un balance de las fuerzas mundiales. Ahí veíamos a China
pero China no es un país de una beligerancia tipo rusa. China, su forma de conquistar es invirtiendo dinero, conquistando mercados, prestando para que un país haga un gran puerto, y cuando el puerto no lo pueda pagar el país, pues China se queda con el puerto, con el ferrocarril o la carretera o lo que sea. Pero creo que la invasión a Ucrania nos despertó una realidad. El tenue balance de fuerzas que hay en el mundo y cómo nuestras vidas penden de un hilo. Porque el día que Vladimir Putin dijo que él no descartaba usar armas no convencionales en Ucrania, pues nos estaba diciendo que él podía usar bombas atómicas, bombas nucleares, a pesar de que él siempre ha dicho que el uso de estas armas garantizaría el fin de la humanidad y que no habría país ganador. Pero estamos viendo que la conducta del dictador ruso se ha transformado tanto a lo que era, a lo que es hoy, que llega un momento donde ya dudas de su racionalidad. Y estos locos en el poder son capaces de hacer cualquier cosa mientras salgan con la suya. Hitler, en vez de buscar la paz con los aliados, Hitler prefirió hundir a Alemania, aunque su vida y la de millones fuera en juego. Le valió un cacahuate. Y déjame abundar. Esta nota sí nos afecta a todos, porque claro, el tema de Murillo Karam, o la compra de Deer Park, o el Mundial, o la marcha, o la polarización, no te afecta en el bolsillo. Pero cuando se rompe la cadena de suministros, cuando aumenta el precio del petróleo, cuando pone en jaque por la inflación a todo el planeta, ahí se afecta a los López, a los Ruiz, a los Rentería, a María, a Pedro, a Juan, a todo mundo. Ahí sí nos partió el hocico a todos. Porque la noticia de este año es esta, la invasión de Ucrania, como hace 2 años fue la pandemia, y la pandemia es otra noticia que ha afectado a todo el mundo y nos sigue afectando. La guerra de Ucrania vino como la puntilla al pobre toro, que ya estaba bastante estoqueado por la pandemia y la crisis económica subsecuente, que después llega Putin con una puntilla y órale, le voy a dar al mundo la que le faltaba. Va a tardar mucho el planeta Tierra en salir de esta situación, aunque todos los gobernantes del mundo, incluido el de México, digan, no, ya vamos a todo dar. No es cierto, no vamos a todo dar, porque la cantidad de nuevos pobres, tanto en México como en el resto del mundo, es de millones. La fragilidad alimenticia, hay millones de personas que se están enfrentando a la hambruna, la degradación ambiental, que ya vimos en la COP27, fue igual que la 26, la 25 y todas las anteriores, no sirvió para nada, más que para bonitos discursos. Sí, los países ricos van a invertir en los países pobres, nada más que no dijeron ni cuánto, ni cuándo, ni de dónde va a venir el dinero. Entonces el mundo sí está viviendo una crisis terrible, estamos viviendo tiempos difíciles, y ante estos tiempos yo siempre digo, no hay que ser pesimistas, pero tampoco hay que ser optimistas. Hay que ser muy realistas, hay que analizar lo que pasa y con base en la información a tu disposición puedas decidir lo que vas a hacer, tanto en tu vida personal, en tu vida empresarial, en tu vida profesional, porque información es poder. Exagera quien dice que una nota, un momento, un suceso, una situación del 2022 que permeó desde el principio al final es la polarización. ¿Tú crees que la gente exagera? ¿O esta polarización? A ver, yo te recuerdo en los programas de debate, tú eres muy joven, mi querido Eduardo, pero eres un hombre que le ha puesto mucho énfasis en interrumpir, en no estoy de acuerdo contigo, a veces era la formalidad, salían de traje, y no, tú hablabas, permíteme el lenguaje coloquial, con la neta, y decías, no estoy de acuerdo contigo, político. Fuiste de los primeros en la radio que se atrevió a decirle, es que usted me está mintiendo, no le creo nada de lo que me dice, no venga a echar rollo, dígame qué pasa con la economía, con la inseguridad. ¿Te espanta esta polarización o te parece parte del juego político? Mira, no me espanta porque México siempre ha estado polarizado. Vámonos a los orígenes de la independencia. Hubo muchos mexicanos que no estaban de acuerdo en que México fuera independiente. Hasta que Iturbide se le volteó a la corona española y puso sus fuerzas al servicio de los independistas y México se volvió independiente. Pero desde el primer día,
tan polarizado estábamos que caray, a Iturbide lo fusilaron, a Guerrero lo fusilaron, se mataron bastante y el país estuvo polarizado, guerra de reforma, invasión francesa. Digo, cuando los gringos nos estaban invadiendo, había gobernadores que dijeron bienvenido, y cuando los gringos estaban ya en el territorio nacional, se seguían peleando por la presidencia, las diferentes facciones. México es un país que siempre ha estado polarizado porque nunca ha definido qué es lo que quiere la mayoría. El poder se ha ganado siempre a balazos. Hoy vivimos en un régimen que instauraron los sonorenses que ganaron en la batalla política después de la revolución, sí, y después de darle un cuartelazo al presidente Venustiano Carranza y matarlo. Hicieron lo mismo que Victoriano Huerta hizo con Madero, pero como ganaron, son héroes. Entonces, el país nunca ha definido qué es lo que quiere. El presidente hoy es el que tiene el poder y habla como los priistas de los 30s y de los 40s. Pero no todos los mexicanos fueron priistas jamás, como no todos los mexicanos fueron panistas. Yo creo que a la masa, a los que somos pueblo común y corriente, los grupos políticos nunca nos han hecho caso. Han querido imponer sus esquemas y los demás pues estamos nomás mirando a ver cuál se le ocurre al siguiente, ¿no? Hoy tenemos ahora el humanismo mexicano. Digo, que no es nada nuevo. O sea, el presidente dijo que iba a definir su filosofía, el humanismo mexicano. Pues es lo mismo que dijeron los que ganaron la revolución de 1910. Es el nacionalismo revolucionario de algunos. Digo, pero seguimos peleados porque nunca ha habido un debate pacífico, constructivo. ¿Qué queremos? En las instancias donde debería tenerlo. Todo es violencia. Somos un país violento, un país dividido. Por eso no me espanta lo que estamos viviendo hoy. Tal vez ahora se ve más por las redes sociales y todas estas cosas, ¿no? Pero el país es el país que siempre ha sido. País dividido, país salvaje, país violento. No hay nada nuevo. Oye, querido Eduardo, para concluir, creo que un suceso, creo que una noticia, creo que un dato informativo que va a marcar el 22 es la chiquitita, diminuta, enana oposición que tenemos. O sea, para equilibrar el partido, pues tienes que poner a jugadores, ¿no? Hablando del fútbol, que ahora está de moda, delanteros que se metan goles, defensas que protejan, porteros que paren penaltis. Pero aquí López Obrador golea, pues porque teniendo a Lito, teniendo a Marquito y teniendo a Chuchito, pues se ha de estar pitorreando si está viendo este programa, ¿no? Pero tampoco es nuevo esto. Durante los años de la hegemonía priista de 1929 al año 2000, no, la oposición era chiquita, fue creciendo, pero lo que creció más que la oposición fue los ciudadanos, porque no fue el PAN el que ganó en 2000, fuimos los ciudadanos que muchos, la mayoría, dijimos vamos a sacar al PRI de los pinos. Después fue esa misma mayoría que dijo estoy harto de Felipe Calderón y del PAN, no cumplieron lo que nos prometieron y Peña Nieto tiene una esposa bien guapa y voy a votar por él, ¿no? Y ahora estamos con Andrés Manuel López Obrador. Pero quien tiene el poder en México, ¿por qué no hay oposición? Porque toda la oposición se fue con el ganador. Sí. Digo, panistas se fueron con López Obrador, priistas, perredistas. Entonces está muy flaca la caballada, porque además tú ves la oposición, que en una encuesta salga que después de Ricardo Anaya, Lili Telles sea la segunda favorita por el PAN, y que la Claudia, la sobrina de Salinas, Claudia Ruiz Macié Salinas, sobrina de Carlos e hijita de Adriana Salinas, sea la puntera para la candidatura del PRI. Es para espantarte, ¿no? Y que para Movimiento Ciudadano sea Luis Donaldo Colosio, cuyo gran mérito es que es hijo de alguien que mataron en 1994. Del PRD ya no te digo, ¿no? O sea, tampoco es nuevo esto. Ay, caray. Bueno, aquí permites que se abran los ojos a través de la pantalla, mi querido Eduardo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Me da gusto verte bien. Saludos por casa y te deseo lo mejor para el 23. Igualmente a toda tu familia, que sabes que a todos los quiero. Gracias, querido Eduardo. Cuídate mucho. Y gracias a usted Gustavo por su sintonía. Corra la voz, por favor. Este programa se va a repetir el próximo lunes
en punto de las 23 horas. Y si usted así lo desea, nos vemos el próximo sábado a las 10. Soy Gustavo Rentería. Pásenla bien, adiós, buenas tardes, noches.